Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra en este festival de la familia y me gusta mucho la temática, el búnker, y vamos a adentrarnos un poco más a qué implica esto del búnker familiar. ¿Qué es esa metáfora entre un búnker militar y el búnker que nosotros estamos edificando como familias? Cuando hablamos de la familia, nos referimos a algo que no solamente está muy cercano al corazón de Dios, sino que además ha surgido desde el corazón de Dios. La familia nace y emerge desde Dios. La familia expresa lo que hay en lo más profundo de Dios, en el corazón de Dios, en la mente de Dios. La familia es idea de Dios, es diseño de Dios, y este diseño es el más precioso y valioso porque es el diseño hecho para ser vivido por los únicos en la creación que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos nosotros. La familia tiene una importancia central en la Biblia, ya que esta es una institución fundamental de Dios desde el principio de la creación que sigue vigente hasta nuestros días. Es decir, la familia es lo mismo desde el día 1 de la creación hasta el día de hoy y seguirá siendo lo mismo, porque es un diseño divino por creación. La primera creación inicia con la formación de una familia en el Génesis, y la nueva creación lograda por Cristo conforma también una familia, la familia espiritual, la cual es la iglesia. El valor de la familia es tan grande que Jesús, como el cumplimiento del pacto abrahámico, ha hecho benditas a nuestras familias. Recuerdan que la promesa de Dios a Abraham fue resumida a esto: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye a tu familia y mi familia. Y Jesús, como el Mesías, es el que da cumplimiento a ese pacto abrahámico. Y con su sacrificio y muerte y resurrección, al darnos salvación, Jesús ha hecho posible que seamos ahora nosotros la familia de Dios. La familia es tan valiosa que Dios dio a su Hijo unigénito para hacer de nosotros su propia familia. Por consiguiente, toda la corriente de este mundo caído y todos los esfuerzos destructivos del maligno y sus huestes tienen en la mira a nuestras familias. A nuestra familia como el núcleo más cercano, pero también a nuestra familia espiritual como la iglesia. Es por eso que entender a la familia como un búnker es imprescindible. En su libro titulado La Era Secular, publicado originalmente por la editorial de la Universidad de Harvard, el filósofo canadiense Charles Taylor dice lo siguiente, y podemos verlo en pantallas: la instalación de la secularidad en este sentido consiste, entre otras cosas, en el paso de una sociedad en la que la fe en Dios era incuestionable y en verdad estaba lejos de ser problemática, a una sociedad en la que se considera que esa fe es una opción entre otras y con frecuencia no la más fácil de adoptar. Es decir, en el siglo XVI, por ejemplo, el mismo siglo en el que surgió la Reforma Protestante, era virtualmente inconcebible que una persona se presentara a sí misma como alguien que no tenía fe o que no creía en Dios. Mientras que en nuestra sociedad secularizada actual, la tendencia es que sea cada vez más difícil para una persona presentarse como creyente. El Centro de Investigaciones Pew Research Center en inglés observa que desde la década de 1990 un gran número de estadounidenses han abandonado el cristianismo para unirse a las filas cada vez más grandes de adultos estadounidenses que describen su identidad religiosa como atea, es decir, que no creen que exista un Dios, o agnósticos, es decir, que no saben si existe un Dios, o como nada en particular.
En 1972, podemos ver esta gráfica, en 1972 el 92% de los estadounidenses decían ser cristianos. En el año 2020, el porcentaje de cristianos en Estados Unidos bajó a un 64%. Vean que bajó considerablemente el número de cristianos. Y se proyecta que para el año 2070, el porcentaje de cristianos podría descender hasta el 35%. Vean que en 1972 era el 92%. Y en el año 2070, unos 98 años después, estamos hablando de 35%. Asimismo, se proyecta que el número de estadounidenses sin afiliación religiosa superará el de aquellos que se adhieran al cristianismo. Esto significa que, de acuerdo con este estudio, el cristianismo irá en descenso, decreciendo cada vez más. En otras palabras, con el pasar de los años, se estima que el número de personas no creyentes aumente y que el número de creyentes disminuya. ¿Qué edad tendrás tú en el año 2070? Bueno, yo tendría 93 si el Señor me llega a dar tanta vida, ¿verdad? Pero ¿qué edad tendrán nuestros hijos y nietos en el año 2070? ¿Serán ellos parte del grupo creciente sin afiliación religiosa o del grupo de esa manada pequeña de un remanente que persevere y preserve la fe cristiana? Por eso el concepto de este festival, insisto, poniendo a la familia como un búnker, es importantísimo. Un búnker es un refugio diseñado para protegerse de bombardeos, ataques, crisis, amenazas externas y conflictos bélicos destructivos. Un búnker es una construcción fortificada que proporciona un espacio y un ambiente seguro y sólido para las personas que se resguardan dentro de él. El búnker familiar debe brindar estabilidad, firmeza, solidez, seguridad. Cuando todo afuera es un caos o cuando todo afuera está en nuestra contra. En contra del diseño de nuestra familia y en contra de nuestra fe. El título de este mensaje es El valor de la familia. A lo largo de esta prédica resaltaré tanto el valor de la familia natural, es decir, de nuestro núcleo familiar más cercano, como el valor de nuestra familia espiritual, la cual es la iglesia. En esta ocasión deseo invitarlos a extraer varios principios del primer capítulo del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, cuyos 21 versículos serán nuestro telón de fondo para esta enseñanza. En la primera sección de esta enseñanza hablaremos de cuáles son los ataques del mundo y del maligno para intentar destruir nuestras familias, y responderemos a esta pregunta: ¿de qué ataques debemos defendernos principalmente en un búnker familiar? Y este es el punto número 1. Si pudiera resumir todos los ataques en una sola oración, sería esta: las presiones para abandonar la santidad. Todo ataque externo que recibamos tiene que ver con intentar que nosotros abandonemos la santidad. Y vamos a ver cómo es que esto está sucediendo. En los versículos 3 y 4, Daniel prepara el escenario para describir las presiones a las que él y sus amigos fueron sometidos en Babilonia. Veamos Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Estos eran jóvenes judíos de primera categoría de la familia real y de la nobleza de Israel, que se encontraban en este momento en la cautividad en Babilonia. Creemos que Daniel habría tenido entre 13 a 16 años de edad cuando fue tomado cautivo desde Israel y llevado a Babilonia alrededor del año 606 a.C., ya que él aún estará vivo en la historia bíblica, o aún estaría vivo cuando los 70 años del cautiverio terminasen.
Aspenaz, un miembro de la corte real pagana, comenzó a ejercer diferentes tipos de presiones sobre estos adolescentes judíos, presiones similares a las que nuestras familias, a las que nosotros y especialmente nuestros hijos estamos experimentando en el presente. Por ejemplo, vemos la presión para cambiar nuestra manera de pensar. Hay una presión enfocada en cambiar la forma en que pensamos. Estos adolescentes judíos serían instruidos obligatoriamente en la literatura y el idioma de los caldeos o babilonios. Imaginémonos la influencia que estos maestros paganos babilónicos tuvieron sobre estos adolescentes judíos. La literatura de los babilonios promovía su cosmovisión, su visión del ser humano, es decir, su antropología, su espiritualidad, sus creencias, su religión, su politeísmo, su idolatría, sus ideologías, entre muchas otras cosas. Todas estas cosas eran muy distintas y hasta opuestas a todo lo que estos jóvenes judíos adolescentes se les había enseñado durante su tiempo en Israel, donde nacieron y crecieron. Inevitablemente Daniel y sus amigos asistieron a las clases babilónicas, cuyo pensum duraba 3 años, y tuvieron que cumplir con todas las responsabilidades de aprendizaje que se les impusieron. Sin embargo, estos jóvenes se resistieron rotundamente e internamente a las presiones políticas, culturales y religiosas que intentaron una y otra vez cambiarles su manera de pensar. Esto podemos comprobarlo a lo largo de los relatos históricos posteriores en los capítulos siguientes del libro de Daniel. En la actualidad, nosotros los cristianos estamos experimentando la presión de la sociedad en la que vivimos, la cual está tratando de cambiar y reconfigurar nuestra manera de pensar y especialmente la manera de pensar de nuestros hijos, hasta el punto de intentar vetar nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de culto, imponiendo las ideologías de turno como el aborto y la ideología de género, solo por mencionar algunas. Por ejemplo, en el tiempo presente, ya en varias partes del mundo, los libros escolares de texto enseñan a los niños en el nivel más elemental sobre familias que en lugar de tener un papá y una mamá, tienen 2 papás o 2 mamás. Pero la Biblia sigue diciendo esto en Romanos 1, 26, 27. Y la Biblia es la palabra de Dios que permanece para siempre. Dios sigue diciendo esto. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. En algunos casos, el mundo ha logrado permear en una parte de la iglesia y cambiar la manera de pensar de algunos cristianos. Y esto, amados hermanos, no es tan reciente como creemos. Por ejemplo, en el año de 1973, en su publicación de julio-agosto, la revista de corte presbiteriano Trends, presentada por la denominación como un recurso de estudio para jóvenes, mayores y adultos cristianos, dice, yendo en contra de la palabra de Dios, lo siguiente: la homosexualidad debe aceptarse como un estilo de vida variante. La relación homosexual no es antinatural, pecaminosa ni enfermiza. 1973, una revista de corte presbiteriano en Estados Unidos. Evidentemente, esta afirmación va totalmente en contra del diseño de Dios para la familia. La Biblia sigue diciendo: varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Y con esto no estoy diciendo ni insinuando que toda la iglesia presbiteriana tenga la misma postura. Tampoco estoy hablando en contra de la denominación presbiteriana. Muchos de mis amigos que amo tanto son siervos fieles de Dios en la iglesia presbiteriana. Lo cierto es que cuando los comunicadores poderosos
siguen diciendo lo mismo una y otra vez, es difícil no ser influenciado. Sociológicamente, sabemos que repetir algo una y otra vez puede hacerlo parecer verdad, aunque no sea para nada cierto. Las presiones que como cristianos recibimos para cambiar nuestra manera de pensar hoy en día provienen de los medios de comunicación masiva, las redes sociales, el arte, el cine e incluso del sistema educativo. No obstante, como creyentes debemos mantenernos firmes y resistir a las presiones de la corriente de este mundo caído que está bajo el maligno. Aprendamos de Daniel y sus 3 amigos adolescentes que aun cuando fueron adoctrinados a la fuerza, se mantuvieron firmes a sus convicciones ante todos los intentos babilónicos que buscaron cambiar su manera de pensar. También vemos la presión para cambiar nuestra identidad. No solamente están tratando de cambiar la forma en la que pensamos, sino también nuestra identidad. En los versículos 6 y 7 vemos que dice lo siguiente: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vean que les cambiaron sus nombres. Esto no es un simple cambio de nombres, sino un intento de lograr una mutación espiritual que pasara de la adoración al Dios verdadero a la idolatría en Babilonia. Cambiar su identidad conllevaba la intención de cambiar su adoración. Cambiar su identidad implicaba el intento de quitar la lealtad al único Dios verdadero y poner la lealtad de estos jóvenes en los falsos dioses de Babilonia. Entenderemos mejor cuál es la conexión entre identidad y adoración al visualizar la siguiente tabla. Observen esta tabla. El nombre Daniel significa Elohim es mi juez. Elohim es uno de los nombres hebreos para el único Dios verdadero. Mientras que el nombre Beltsasar, que es el nombre que los babilonios le dieron a Daniel, significa que Bel proteja tu vida, o que Bel proteja su vida. Bel es uno de los dioses de Babilonia. Ananías significa Yahvé, o Jehová es misericordioso. Yahvé es el nombre personal de Dios en la Biblia. Mientras que Sadrac, el nombre que le dieron los babilonios a Ananías, significa Aku es exaltado. Aku es exaltado. Aku es otro de los tantos dioses de Babilonia. Misael significa quien es como Elohim es, mientras que Mesac significa quien es como Aku es. Azarías significa Yahvé, o Jehová es mi ayudador, y Abednego significa el siervo de Nabú. Nabú es otro dios babilónico. Los babilonios no solamente les enseñaron a Daniel y a sus amigos la lengua, la literatura, la cultura y la religión babilónica, sino que además les cambiaron los nombres, intentando que ellos se olvidaran del Dios verdadero y recordaran a los dioses de Babilonia. Insisto en esto, el cambio de la identidad busca alterar a quien se rinde adoración. Todo esto implicaba lo siguiente: Daniel, ahora que te llamas Beltsasar, ya no adoras a Elohim, sino a Bel. Daniel, y también significa esto para Ananías. Ananías, ahora que te llamas Sadrac, ya no adoras más a Yahvé o a Jehová, sino a Aku. Misael, ahora que te llamas Mesac, ya no adoras más a Elohim, sino a Aku. Azarías, ahora que te llamas Abednego, ya no adoras más a Yahvé o a Jehová, sino a Nabú. A Nabú. Vean cómo los babilonios intentaron reprogramar a estos adolescentes yendo en contra de lo más esencial: sus nombres, su identidad, su fe, su adoración. En aquel contexto, un nombre significaba mucho más de lo que implica en nuestros días, ya que el nombre definía la totalidad del ser de una persona.
De la misma manera, en nuestros días vemos una presión intensa desde la política, la cultura y la sociedad que intenta alterar nuestra identidad y especialmente la identidad de nuestros hijos. Están buscando a como de lugar hacernos creer que no somos lo que la Biblia dice que somos, sino lo que el humanismo y las ideologías cambiantes de turno están diciendo que somos. Sin embargo, tenemos esperanza. En la historia de Daniel vemos que a pesar de todo, estos adolescentes hebreos nunca olvidaron cuál era su verdadera identidad, la cual estaba fundamentada en el único Dios verdadero, el Dios de Israel, al que ellos rindieron adoración exclusivamente. Los babilonios tenían la potestad de cambiar el nombre de estos jóvenes oficialmente, pero no tenían la potestad de doblegar sus corazones. No pudieron desviar la adoración de estos jóvenes, ni cambiándoles el nombre. Estos jóvenes no sucumbieron ante la idolatría babilónica. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 20, cuando Daniel estaba en el foso de los leones y el rey llegó a verlo en la mañana, sucedió lo siguiente. Ya cerca, lleno de ansiedad, el rey Darío gritó: Daniel, vean cómo lo llama. Daniel, el mismo rey de Babilonia, no lo llama Belsasar, sino Daniel. Elohim es mi juez, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves continuamente? Es decir, no hemos podido parar tu adoración a Dios ni un momento. ¿Pudo el Dios a quien sirves continuamente salvarte de los leones? Porque aun cuando los babilonios le impusieron otro nombre a Daniel, él no dejó de ser quien realmente era en Dios, y por consiguiente nunca dejó de adorar y servir al único Dios verdadero. Así como los babilonios quitaron el nombre de Dios de la identidad de estos jóvenes, vemos que alrededor del mundo los secularistas están tratando de eliminar el nombre de Dios de las escuelas y la vida pública en general. Incluso quieren quitar el nombre de Jesús de la misma celebración de la Navidad, ahora diciendo felices fiestas en lugar de feliz Navidad. Recientemente se hizo viral un video en el que una persona utiliza una máquina expendedora de latas de Coca-Cola, de esta bebida carbonatada. Estas latas pueden personalizarse en el momento, en un mensaje escrito en el momento, y luego sale de la máquina la lata con lo que uno le escriba. El usuario de la máquina que publicó el video muestra cómo el sistema de la máquina permite escribir en la lata frases como Alá te ama o Buda te ama, pero no permite ni siquiera escribir el nombre Jesús. Este usuario de habla inglesa estaba escribiendo Jesus, ¿verdad? Que se escribe igual, Jesús, solo que nosotros ponemos tilde en la U, ¿verdad? Y entonces escribía J-E-S-U, y cuando llegaba a la última S, le salía un mensaje: whoops. Este mensaje era en inglés: whoops, tristemente no podemos permitir automáticamente este texto en la lata. El usuario de la máquina fue aún más allá y escribió: Satanás te ama, mostrando que el sistema sí permitía hacer una lata con esa frase, pero que no permitía en lo absoluto escribir el nombre de Jesús, ni mucho menos Jesús te ama. Es decir, hay un nombre específico que el mundo quiere hacer desaparecer. ¿Te parece casualidad que el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos sea el nombre en el que quieren revertir, que quieren vetar hasta de una lata de un refresco carbonatado? Tenemos que abrir los ojos y entender: el mundo está en contra del único nombre en el que hay salvación.
Lo cierto es que el mundo y su wokismo pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y el nombre de Jesús seguirá siendo el nombre sobre todo nombre. El nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Asimismo, vemos la presión para cambiar nuestra manera de vivir. El sistema del mundo también busca afectar nuestro estilo de vida. Leamos los versículos 5 y 8 de Daniel capítulo 1. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Hasta este punto, Daniel y sus 3 amigos no habían mostrado resistencia externa a su asimilación de la cultura babilónica. Recordemos que la instrucción de Dios a través del profeta Jeremías era que buscaran el shalom de esa ciudad donde fueron deportados. Habían recibido sus clases de idioma y literatura y respondían a sus nuevos nombres babilónicos. Pero las preguntas que surgen son: ¿por qué Daniel trazó la línea aquí, en este punto? ¿Qué había de malo con comer la comida del rey o beber del vino del rey? ¿Sería Daniel vegetariano y abstemio? Según la evidencia del libro que lleva su nombre, no lo era. Daniel sí comía carne y bebía vino. De hecho, él dice en primera persona en Daniel capítulo 10 versículos 2 y 3, que podemos ver en pantalla: en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, significa que sí comía carne normalmente, ni vino, significa que sí bebía vino, ni usé ningún perfume, significa que sí usaba perfume, pero se abstuvo durante estos días de hacerlo. Había varios problemas con la comida real. De acuerdo a la ley de Moisés, esta carne era inmunda. Ese vino era también inmundo. La palabra inmundo no habla aquí de una contaminación de bacterias o gérmenes, sino de una profanación religiosa. Así es, toda la carne servida en la mesa del rey era ofrecida a los ídolos antes de ser comida. Daniel no estaba dispuesto a hacer concesiones comiendo carne que había sido ofrecida previamente a los ídolos de Babilonia. En el Nuevo Testamento, el deslumbrante Cristo glorificado dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Para algunos, no comer de la carne ni beber el vino del rey podría parecer algo pequeño o insignificante, pero esta fidelidad en las pequeñas cosas preparó a Daniel para los desafíos mucho mayores que experimentaría a lo largo de su vida, como lo sería estar dispuesto a ir al foso de los leones, porque el rey Darío había decretado que durante 30 días todas las oraciones debían ser dirigidas a él como rey y que estaba prohibido orar a cualquier otro Dios. Daniel siguió orando fielmente al único Dios verdadero, aun cuando eso le llegara a costar la vida. Fue sentenciado a muerte, al foso de los leones, muerte de la que Dios le libró. Pero ¿cuáles fueron las claves de Daniel y sus amigos? ¿Cómo lograron estos mantenerse fieles a Dios, aun cuando fueron inmersos y adoctrinados en la sociedad y la cultura babilónica, al punto en el que hasta les cambiaron sus nombres? Dicho de una manera afín a la temática de este festival de la familia, respondamos a la siguiente pregunta ahora: ¿cuáles son los componentes principales que debe tener un búnker familiar? A la luz de lo que acabamos de ver anteriormente, ¿cuáles son los componentes principales que debe tener un búnker familiar? Y ese es el punto número 2. Si tuviera que resumir todos estos componentes principales en una sola frase, sería esta: la preparación para la santidad.
El mundo está yendo en contra de nuestra santidad. Por consiguiente, en nuestro búnker preparamos a la familia para la santidad. Meditemos profundamente en esto. 4 jóvenes adolescentes que vivían lejos de casa pudieron mantenerse firmes en su fe y en sus convicciones. Si Daniel tendría entre 13 y 16 años de edad cuando fue llevado desde Israel al cautiverio en Babilonia, ¿cómo pudo la preparación que él recibió entre estos 13 a 16 años haber sido tan contundente y sólida para que él no sucumbiera ante las seducciones y las presiones babilónicas? La primera clave o componente del búnker debe ser el siguiente: la influencia de la iglesia. Y alguien podría decir: pastor, ¿no es eso un anacronismo porque usted está hablando de iglesia en el Antiguo Testamento? Me estoy refiriendo al Kaal o la asamblea, lo que llamaríamos eclesía en el Antiguo Testamento, que se traduce como iglesia, es decir, a una comunidad de fe, a la familia espiritual. Leamos el primer versículo de todo el libro de Daniel. Dice: en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Entonces, por favor, síganme en esto que es impresionante. Es impresionante. Por favor, síganme en esto. Si Daniel tenía unos 16 años en el 3er año del rey Joacim, esto es en el año 606 antes de Cristo. Eso significa que Daniel habría nacido en el 622 antes de Cristo. ¿Saben ustedes qué evento maravilloso tuvo lugar en ese 622 antes de Cristo, que es la fecha probable del nacimiento de Daniel? Otro personaje bíblico, el joven rey Josías, a sus 18 años de edad, abrió las puertas del templo del Señor que habían sido selladas por su abuelo Manasés. Vean la soberanía de Dios. Daniel nace y simultáneamente Dios reabre su templo y hace que los sacerdotes redescubran las escrituras y las vuelvan a enseñar al pueblo. Eso no es casualidad, es soberanía de Dios. Los sacerdotes comenzaron a enseñar la palabra de Dios y comenzó un breve avivamiento en Israel que alejó al pueblo de la idolatría. Y aunque dicho avivamiento no duró demasiado, ya que el pueblo sucumbió nuevamente en un patrón repetitivo de decadencia que desembocó en el juicio de Dios, llevándolos al cautiverio en Babilonia, tenemos que entender esto. Hubo un periodo de tiempo en el que Daniel creció, por así decirlo, en el equivalente al mejor ministerio infantil de nuestros días. Posteriormente habría estado en el mejor programa de enseñanza bíblica para jóvenes, en el equivalente a lo que en nuestros días sería una iglesia dedicada al estudio y la enseñanza fiel de las Sagradas Escrituras, como lo es Palabra en Acción. Una comunidad de fe que no manipula la palabra de Dios ni transige ante las presiones del mundo. Como bien lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esto nos lleva al siguiente principio: todos los miembros de una familia debemos ser capacitados bíblicamente para aplicar correctamente la palabra de Dios a las inevitables situaciones difíciles que enfrentamos en este mundo. Debemos estar preparados para resistir a las presiones de un mundo que atenta contra nuestra manera de pensar, contra nuestra identidad y contra nuestra manera de vivir. La segunda clave o segundo elemento o componente del búnker es la influencia de los padres, el núcleo familiar. Veamos el versículo 6 de Daniel capítulo 1. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Los nombres de todos estos jóvenes tenían que ver con Dios, con el Dios verdadero, el Dios de Israel. En realidad,
No tenemos información de los padres de Daniel, excepto que ellos lo llamaron con este nombre, que significa Dios es mi juez o Elohim es mi juez. Eso nos da un atisbo de que eran personas piadosas con un alto concepto de Dios, el cual habrían transmitido a su hijo Daniel. Es como si a través de su nombre, Daniel, estos padres le hubieran recordado vitaliciamente a su hijo lo siguiente: hijo, llegará el día en que más que rendirnos cuentas a nosotros como tus padres, o más allá de rendirle cuentas a las autoridades humanas, le rendirás cuentas al único Dios verdadero, quien es tu juez. Este juez divino hizo toda la creación y sabe todo lo que piensas y todo lo que haces. Solamente Él es tu verdadero juez. Así que sé fiel a Dios, cuidando tu conducta, tu fe y tu doctrina por sobre todas las cosas. En el Salmo 127:4 el salmista dice: los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y por el testimonio de Daniel sabemos que fue lanzado por los mejores guerreros, sus padres, que le pusieron ese nombre. Elohim es tu juez. Amados padres y madres, tenemos solo entre 18 a 20 años disponibles para preparar, moldear y afilar estas flechas antes de lanzarlas. Son las etapas de la niñez y la juventud en las que tenemos una mayor influencia, cuidado, control, corrección e instrucción sobre nuestros hijos. Una vez llegan adultos, nuestros únicos dos recursos son la oración y la influencia que sea respetuosa de sus decisiones. Si como padres les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y vivimos consistentemente lo que creemos delante de ellos, nuestros hijos llegarán a conocer a Dios profunda y personalmente, y estarán listos para caminar en santidad, incluso en un mundo que los presionará diariamente para que cambien su manera de pensar, su identidad y su manera de actuar. Cuando llegue el momento de lanzarlos como flechas desde el hogar hacia el mundo que los presionará todos los días, ellos se mantendrán firmes en su fe y seguirán siendo fieles a Dios. Observen la combinación ideal: la influencia piadosa de padres que viven y enseñan la palabra de Dios y una iglesia que es fiel a la palabra de Dios. El núcleo familiar más cercano y la familia espiritual. La tercera clave o el tercer componente del búnker es la influencia del Señor. Mi influencia como padre sobre mis hijas debe desembocar en esta influencia: la influencia del Señor. Al ser instruido por sus padres y por la iglesia, Daniel conoció por sí mismo al único Dios verdadero y tuvo una relación personal con Él. Esto le ayudó cuando posteriormente se encontró en medio de la adoctrinación que recibió en la cultura babilónica, la cual estaba llena de idolatría y completamente alejada de Dios. Sin lugar a duda, Daniel aprendió a depender de Dios. Daniel 1:17 dice: a estos 4 jóvenes Dios mismo los dotó de sabiduría. ¿Saben qué significa esto? Llegaron a tener una relación personal con Dios. Ya no se trataba solo de mis padres creían en Dios o mis padres eran creyentes, sino que ellos llegaron a serlo. Tenían una relación con Dios y Dios mismo los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dios mismo es quien nos capacita, y sin la obra de Dios en nuestro corazón sería imposible para nosotros vivir en santidad, resistiendo a las presiones de este mundo y de nuestra carne. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ante las presiones de este mundo sobre nosotros, requerimos de una preparación adecuada para la santidad. Necesitamos estar impregnados de las enseñanzas de la palabra de Dios, tanto en la iglesia como en el hogar. Necesitamos que cada miembro de la familia, desde el más grande hasta el más pequeño, tenga una relación personal y dinámica con el único Dios verdadero, permaneciendo en Jesucristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Sin Él simplemente transigiremos, cederemos y caeremos ante las presiones de este mundo, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra identidad y cambiando nuestro estilo de vida.
Daniel experimentó el poder de la santidad sobre sí mismo y en la influencia que ejerció sobre otros, incluyendo a sus amigos hebreos más cercanos e incluso a los reyes de Babilonia. Daniel influenció por lo menos a 5 reyes babilónicos. Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego, cuyos nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, esta es una de mis frases favoritas de la Biblia, mi lealtad no es dependiente de si Dios lo hace o no lo hace, porque Dios merece toda mi lealtad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. En otras palabras, nos pudo haber cambiado el nombre, nos pudo haber adoctrinado en un pensum de estudios ajeno y contrario a nuestras creencias, pudo haber intentado cambiar nuestra manera de pensar, pudo haber tratado de cambiar nuestra identidad, pudo haber tratado de cambiar nuestra forma de actuar o nuestro estilo de vida. Pero no lo logró. No lo logró. ¿Qué menos si es necesario? Porque Dios puede librarnos, pero si no lo hace, preferimos ser quemados a ceder. Esto es lo que llamo lealtad y fe incondicional en Dios. Quiero cerrar esta enseñanza con 2 citas textuales de 2 hombres de Dios. El primero la primera cita es de Andy Crouch, quien fungió como capellán en la Universidad de Harvard y fue editor de la revista Christianity Today. Él dice: parece que para Daniel y sus camaradas ser una contracultura consistía en decisiones sorprendentemente pequeños actos de reorientación para recordarles diariamente que a pesar de su estatus privilegiado en la ciudad capital del imperio más poderoso del mundo, pertenecían a otro rey y a otro reino. El libro de Daniel también registra, al igual que el de Esther, decisiones dramáticas de servir a Dios en lugar de al rey extranjero. Pero es único porque nos da una idea de las decisiones cotidianas, como comer verduras y orar en hebreo, que prepararon a los exiliados para esos momentos de valentía, como ir al foso de los leones o al horno de fuego. Es decir, fueron las pequeñas decisiones en la vida cotidiana las que marcaron la diferencia. Charles Spurgeon define el discernimiento de la siguiente manera: el discernimiento no es necesariamente saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, sino saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Son esas pequeñas decisiones cotidianas. El que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho. Esa pequeña decisión de Daniel de decir: no como esa carne del rey aunque se vea exquisita, no bebo el vino del rey aunque sea el mejor de Babilonia, me como estas verduras. Esa pequeña decisión lo llevó a decir: métame al foso de los leones, porque yo no voy a orar a otro Dios que no sea el único Dios verdadero. ¿Qué significa esto? Es en esas pequeñas decisiones cotidianas, en esos pequeños ejemplos de fidelidad que tú les das a tus hijos, donde está la clave para que cuando llegue la persecución algún día, se mantengan firmes a Dios y estén dispuestos hasta dar su vida por la causa de Cristo. Ese es el mejor búnker que puedes construir. Y déjame decirte algo: cuando el mundo nos presiona para que nosotros cedamos y abandonemos la santidad, ¿sabes qué pasa internamente del búnker? Un caos, conflictos matrimoniales, conflictos familiares, problemas con los hijos. Un predicador contemporáneo de Charles Spurgeon, Octavius Winslow, dijo que de todos los ídolos, el ser humano llega a percatarse de que el ídolo más difícil de derribar se llama ego.
Todos los conflictos dentro del búnker son una lucha de egos. Los problemas matrimoniales son luchas de egos. Si no derribo ese ídolo llamado ego, voy a tener un mal matrimonio y voy a ser un mal padre. Por eso el llamado de Jesús es este: si alguno quiere venir en pos de mí, este es el primer paso indispensable. Niéguese a sí mismo, aplaque su ego. En la línea de lo que Octavius Winslow dice, es derribe el ídolo llamado ego en su corazón. Tome su cruz. Significa suelte todo lo demás. No se puede tomar la cruz sin soltarlo todo. Y lo mejor es que cuando sueltas todo y tomas la cruz, pones todo en las manos del Dios que te sostiene. Y Jesús dice: sígame, sígame. Eso significa ya no vivir para hacer mi voluntad, sino para hacer su voluntad. Por eso es importante entender, hay presiones externas que terminan en conflictos internos. Si cedemos ante el mundo y sus seducciones, fracasaremos adentro del búnker. Pero si le rendimos a Dios nuestra vida y nuestras familias, veremos cómo Dios puede sanar, restaurar. Veremos cómo Dios puede hacer un milagro, una senda donde no la hay. Si quizás estás pensando, no veo cómo mi matrimonio puede llegar a ser mejor o a rescatarse, o no veo cómo mi familia pueda llegar a restaurarse, déjame decirte algo: Dios sí lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.